Vean esta casa tan bonita. Yo entré por primera vez a esta casa hace 40 años en mi primer trabajo como economista recién graduado. Es la Casa de Fedesarrollo, una institución que ya tiene 55 años y que ha hecho grandes ejecutorias en el ámbito del estudio económico y social en el país. Tanto así que ha sido elegido 2 veces Fedesarrollo como el centro de pensamiento más importante de Sudamérica y Centroamérica. Y ahora, por primera vez en su historia, en sus 55 años de historia, va a ser dirigido por una mujer, Marcela Meléndez. Vamos a hablar con ella de este reto, pero también y sobre todo de cómo está viendo la situación de la economía colombiana. Acompáñeme a entrar una vez más a esta casa. Hola. Hola, Mauricio. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Contenta de estar acá. Bueno, ¿cómo se siente ser la primera mujer que dirige Fedesarrollo en 55 años de historia? Se siente muy bien de muchas maneras. Por un lado, estoy como muy feliz de tener en mi mano la responsabilidad de dirigir esta entidad en un momento en que creo que va a jugar, como ha jugado siempre, pero como debe seguir jugando un rol importante como interlocutor técnico de cualquier gobierno que siga. Entonces creo que es un reto grande, pero es un reto que me encanta. Por otro lado, estoy feliz de volver a casa. Yo no sé si la gente sabe que esta es mi cuarta parada en desarrollo a lo largo de mi vida profesional y que aquí casi es donde comenzó mi carrera como economista, de manera que es un arco muy bonito. Y sobre lo que me preguntas, pues ver esa lista de economistas brillantes que me han precedido, que son todos señores, y de repente verla interrumpida, pues es una gran felicidad y un gran honor. Yo creo que hay que celebrar todos los techos de cristal que se van rompiendo. Me siento muy afortunada y muy contenta de haber sido yo. En Colombia hay maravillosas economistas mujeres, entonces supongo que fui elegida dentro de un grupo grande de candidatas que compiten. Espero que esto sea un ejemplo para que en el próximo gobierno, no importa quién sea el presidente, tengamos también otro techo de cristal que se rompa con una nueva ministra de Hacienda, ¿no? Donde hay unas personas, no sé, como María Fernanda Suárez, Ana Fernanda Mayhuasca, Caro Soto, María Inés Agudelo, que son unos nombres que uno dice, bueno, es una baraja razonable que está ahí. Y te digo tal vez la última cosa, creo que como ejemplo para las generaciones que vienen, eh, me parece que es importante que todo el mundo se acuerde que hay mujeres capaces de estar en posiciones de liderazgo y de hacerlo bien, y que eso es a lo que debemos estar aspirando de una manera más natural. Salió hace poco el dato del crecimiento del año pasado, un poquito por debajo de lo que la mayoría de los analistas pronosticaban, y con una discusión seria alrededor de qué es lo que está empujando la economía, si lo que está empujando la economía es sostenible o no es sostenible. Ese 2,6% de crecimiento del año pasado, ¿cómo lo ves? Pues terriblemente mediocre, eh, parecido al crecimiento mediocre histórico que ha tenido Colombia, la verdad, porque Colombia es un país muy promedio, muy parecido al país latinoamericano. Creo que tenemos que hacer conciencia de que para llevar al país a una senda de desarrollo distinta, el país tiene que crecer más, y el reto de cómo ponerlo a crecer es un reto que precede el gobierno actual, y que está presente y tiene que estar presente en la mesa de conversación. Ahora, cuando tú miras lo que está detrás de ese crecimiento, pues si ves un crecimiento que está impulsado por el consumo de la gente, por unos sectores como el sector de restaurantes, de hotelería, el comercio, y unas cosas de fondo que están muy quebradas, ¿no? Entonces ves el sector minero energético enredado, el sector de la construcción enredado. Hay un reto grande para poder volver a poner la economía a andar, pero tal vez déjame decir lo siguiente: el reto de largo plazo y el reto más estructural es cómo ponemos a Colombia en una senda de una dinámica mejor de productividad. Y eso es un problema más complejo, y no es de corto plazo, digamos. Creo que eso es como yo lo resumiría. Creo que es un resultado del que no podemos estar orgullosos. No, a veces decimos que no está yendo mejor, que a no sé qué. No creo que es un resultado para estar orgullosos, y es un resultado que además va acompañado de eh, la preocupación que genera la desaceleración de la inversión tan grande, que seguramente se va a traducir en unos retos que todavía no estamos viendo
en términos de crecimiento. En esta discusión de salario mínimo, Marcela, hoy en día cada cual tiene un punto de vista, el punto de vista de que no se pueden desmejorar las condiciones que se han mejorado en las últimas 6 semanas o desde diciembre, otros que dicen el costo inflacionario en todo caso está allí. Fuera del costo fiscal, ese aumento del salario mínimo, ¿qué te parece? Fuera del costo fiscal, ese aumento del salario mínimo me parece complicado. Me parece que tiene una cantidad de posibles ramificaciones, ¿no? Desde las que ya ha cantado el Banco de la República, cómo se puede traducir en una presión inflacionaria. Creo que incluso si resultara que hay una parte del sector productivo de las empresas grandes que logran absorberlo, creo que lo que va a pasar es que no solucionas de ninguna manera el problema de los trabajadores más pobres del país. Entonces creo que hay una mentira que ha estado sobre la mesa toda la vida, digamos, en nuestro país, en la narrativa, y es la de que cuando uno mejora el salario mínimo, mejora la condición de todos los trabajadores. Es muy importante que repitamos que eso no es cierto, porque la mitad de los trabajadores del país no se ganan el salario mínimo, y hay un porcentaje alto que se ganan la mitad del salario mínimo o menos. Entonces, estamos generando un mundo en el cual cada vez es más difícil para los negocios chiquitos realmente entrar a operar dentro de la ley, porque es una ley que no considera su realidad. Lo que hace es incrementar la informalidad y ampliar la brecha para que la gente pueda formalizarse y entrar al mercado formal. Yo te diría que impide considerar transitar a la formalidad, a los que ya están informales, y hay que ver cuánto es lo que de verdad se va a convertir en trabajo informal. Yo creo que las empresas grandes tal vez van a cambiar, digamos, y creo que empezamos a ver ya esfuerzos en cambiar el número de jornadas o achicar un poquito las plantas. En un panel en que estuve recientemente en el GIE en Cartagena, Andrea Otero, economista del Banco de la República, dijo una frase que me gustó mucho, decía como la mejor política social es un mercado laboral que funcione. Y yo concuerdo, digamos, yo creo que a la gente no la sacamos de la pobreza con transferencias y esa no es la lógica. Lo que necesitamos es que haya un mercado laboral pujante donde todo el mundo pueda engancharse bien. Y todo lo que atente contra armarlo mejor de una manera en que todo el mundo pueda generar empleo de buena calidad, pues hace daño, punto. Volviendo a hablar del tema fiscal, la proclividad de este gobierno o a decretar o a proponer aumento del impuesto a patrimonio o sencillamente bajar el umbral del impuesto al patrimonio, tiene enemigos dentro de nuestra profesión que señalan que eso es antitécnico porque se está grabando 2 veces una misma operación económica. La empresa o la persona se gana un ingreso y ahí lo graban, y después, cuando ya es parte de su patrimonio, porque lo pudo ahorrar o lo que sea, vuelven y lo graban persistentemente. ¿Tú crees que en un país con la inequidad que hay en Colombia y que ha sido persistente, esa discusión, esa crítica técnica tiene sentido? Yo creo que el impuesto al patrimonio de una empresa es una cosa muy distinta al de una persona. Porque creo que va exactamente en la dirección que estábamos hablando, de quitarle capacidad a la empresa para generar empleo, para inversión, etcétera. Creo que tenemos que cambiar un poquito la narrativa y entender que quien es rico, quien son las personas y las familias, y no las empresas, que son justamente las que tienen esta posibilidad de generar una actividad que mejore la sociedad para todo el mundo. Entonces yo no haría un impuesto al patrimonio de las empresas. En el caso de las personas, sí creo que hay maneras de ser armar un mundo en el cual las personas que tienen más riqueza contribuyan más para lograr una sociedad más equitativa, y creo que hay maneras de hacerlo. Entonces creo que ahí el truco está en los detalles de cómo diseña esos impuestos. A mí me ha interesado mucho ver cómo lo hacen en los países nórdicos, donde, por ejemplo, lo que dicen es, al final termina siendo un impuesto al patrimonio, pero no te tasan directamente el patrimonio, sino una rentabilidad presunta de tu patrimonio. El impuesto sobre lo que te renta, porque al final es un patrimonio que te está generando algún ingreso. O si lo tienes cesante, y si lo que tienes es unas grandes fincas de recreo que no te rentan nada, pues tienes un patrimonio que de todas maneras potencialmente podría estar en una actividad productiva rentándote algo. Una renta presuntiva. Lo que hacen es una renta presunta chiquita. Yo lo que he visto es, por ejemplo, en Finlandia, de golpe me equivoco en el número, pero es como una rentabilidad de 4% al año. Yo presumo que su patrimonio renta 4% al año y le pongo un impuesto sobre esa rentabilidad.
Con lo cual al final terminas teniendo una contribución que es sobre el patrimonio, pero que me parece que es más razonable, ¿no? Y seguramente la gente que tiene patrimonios rentando tiene unos patrimonios con unas rentabilidades mucho más altas, con lo cual no estás ahogando a la gente, pero estás haciendo que haya una contribución más grande. Yo francamente sí creo que en sociedades como la nuestra, las personas que estamos en la parte más alta de la distribución de la riqueza y el ingreso tenemos que contribuir más y entender que con los impuestos uno compra civilización. Siguiendo por la línea fiscal, seguramente ese va a ser uno de los problemas más serios que se va a enfrentar el próximo gobierno, sea el que sea. ¿Cuáles son para ti los 3 problemas más apremiantes desde el punto de vista económico que tiene que resolver el próximo gobierno? Pues el primero lo acabas de decir, es el tema de que tenemos un descuadre entre los ingresos del Estado y los gastos y un problema de un déficit fiscal creciente, ¿no? Que significa que Colombia va a empezar o ya ha tenido que empezar a endeudarse a unos precios mucho más altos y como que yo pienso como en la salud de la economía. Yo soy microeconomista, me ha parecido muy entretenido alguien que me dijo, no es tan importante que usted sea la primera mujer directora de FEDesarrollo, lo más curioso es que usted es la primera microeconomista, de pronto eso trae un cambio en los temas y en los énfasis, pero yo te diría que yo siempre pienso en lo macro y en lo macrofiscal como parte del terreno de juego donde todo lo demás se posibilita o se daña. Entonces, esta solución sin duda es una de las urgentes y de pensar no cómo ordena la casa hacia adelante y es un reto muy grande que va a enfrentar, pues que está presente y que va a enfrentar el gobierno que siga. Y así al ojo, perdóname, te interrumpo, así al ojo los cálculos señalan que para darle sostenibilidad a las finanzas públicas se requiere un ajuste de, qué sé yo, 2,5% del PIB o hasta 4% del PIB, dependiendo de quién lo diga. ¿Cómo puede uno hacer un ajuste de ese estilo sin frenar la economía, sin castigar excesivamente al empresariado, sin generar una crisis social, sacando gente del gobierno? ¿Tienes alguna secuencia de procedimientos? Yo creo que está bien pensar en uno cómo podría incrementar ingresos tributarios, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo hace un momento de no hacer cosas que te distorsionen más la actividad del sector productivo. Y ahí hay cosas que han estado sobre la mesa y que se han sacado de la conversación que son importantes, yo creo, como ampliar la base del IVA. Uh-huh. El IVA tiene este estigma porque en un momento se ha analizado su impacto sobre a lo largo de la distribución de ingreso como un impuesto independiente. Y entonces como un impuesto independiente siempre se ha hecho, no es que si uno le pone IVA a absolutamente todo, le pega más duro al presupuesto de las familias más pobres. Pero la verdad es que yo creo que cuando uno piensa en el impacto de toda la tributación y el gasto público, el impacto fiscal sobre pobreza y desigualdad, no puede mirar impuesto por impuesto. Tiene que mirar el paquete entero de cuánto suman todos los impuestos, cuánto es el efecto y cuánto es el gasto que permite. De manera que si tú tienes capacidad de gasto y puedes armar un sistema de educación divino que funcione bien y que le dé más a los más pobres, pues estás compensando, ¿no? Yo quisiera aportar a ese cambio de conversación porque me parece que la única manera de aumentar recaudo realmente es el IVA. Creo que no quiere decir eso que uno desista de la idea de tener una tributación más progresiva sobre las personas, pero yo no creo que ahí está el recaudo más grande. Entre otras, digamos, tal vez por 2 razones. Por la desigualdad misma que tú mencionas, donde mucha de la gente que hoy día no tributa a lo largo y que tal vez todos deberíamos estar contribuyendo un poco, no tiene tanto con qué en términos de lo que significaría el recaudo que sale, decir todo el mundo va a pagar algo de impuesto de renta. Creo que, digamos, si contamos la retención de la fuente, una parte alta de la distribución paga, pero sobre todo porque las grandes riquezas se mueven por la geografía del mundo. Y entonces si tú las tasas demasiado alta acá, se van a ir al otro sitio donde no. Se están yendo ya. Está el recaudo, digamos. Esto es más bien como algo que yo te diría es necesario y simbólico como salud de sociedad, donde digamos otra vez, las personas que estamos en la parte más alta de la distribución de ingreso y riqueza, queremos aportar más, debemos aportar más a nuestra sociedad. Pero no creo que eso sea una solución de plazo inmediato. Entonces yo te diría que hay algunas cosas que uno podría hacer por el lado de la tributación y creo que lo que se ha estado hablando y es una conversación supremamente difícil es de dónde se recorta gasto. Y en el corto plazo hay que pensar en eso.
Y es difícil porque en Colombia hay una cantidad de gasto que es inflexible, que es estructural y que incluso si uno dice tal vez lo deberíamos reducir, va a requerir un proceso de leyes, de cambios, como de que no hay nada inmediato que tú digas mañana lo cambio. Entonces creo que hay tal vez un punto de partida importante que suena como de demasiado evidente, pero es como no puedo tomar ninguna decisiones en lo que sigue que profundicen el problema. El gasto no puede aumentar. Y hay cosas que podemos empezar a pensar y cosas que están sobre la mesa, como por ejemplo normalizar el precio del diésel y dejar de subsidiarlo. Ahí hay una fuente de ingresos que son unos puntos importantes. Creo que hay cosas que de pronto podrían hacerse con unos cambios marginales y aquí, digamos, llega mi falta de conocimiento como abogada, pero por ejemplo, unificar la manera en que se hace la focalización de subsidios en este país o de política social puede significar que solucionamos errores de focalización que tal vez están tirando recursos hacia familias que no los necesitan tanto. Yo no quisiera sugerir que se abra la ley de servicios públicos de ese país, que me parece que es una de las que funciona y que me da mucho miedo que en el proceso de abrirla se desmejore, pero sí creo que una pregunta grande es por qué tenemos el estrato socioeconómico de la vivienda como focalizador de gasto social y por el otro lado el CISB. ¿Qué sentido tiene que en un país haya dos y sabemos que el estrato sigue de una manera muy imperfecta la riqueza y pues la capacidad de pago de los hogares? Entonces de golpe ahí también hay, tal vez te estoy hablando de algo de más mediano plazo, pero espacios donde uno podría decir si ordenamos esto mejor, hay una plata ahí. Y la reducción de gasto en burocracia, se habla mucho de las órdenes de prestación de servicios multiplicadas desde el año pasado por este gobierno. Se habla mucho del empleo clientelista. ¿Eso mueve la aguja, no mueve la aguja? ¿Es prioritario? Yo creo que la pueden mover y digamos, yo estaba viendo los números esta mañana de lo que se cuenta como gastos de personal, que curiosamente me entero todo lo que es prestación de servicios no se contabiliza como gastos de personal, sino dentro del presupuesto de inversión, que es como lo que tú llamas, entiendo, esas nóminas paralelas. Sí, sí. Hay un incremento grande en la parte que está contabilizada como costos de personal que tienen que ver con la creación de nuevos ministerios y de nueva burocracia. Y yo creo que ahí hay espacios de recorte. No tengo en mi cabeza los números de cuánto hay, pero yo sí creo que crear nueva burocracia cuando no la acompaña un presupuesto que le permita operar de una manera distinta. Y te doy un ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con todo respeto, es un Colciencia reempaquetado que no cambió nada, pero que te hace como una cosa más grandilocuente. Y yo creo que eso toca repensar. De repente podemos, con lo que fue Coldeportes, con lo que fue Colciencias, armar unos, digamos, unas entes del Estado, rearmar unos entes del Estado que cumplan con su deber y que de repente sean un poquito más contenidos en lo que causan, y ni se diga el Ministerio de la Igualdad. Fíjate que ese es un ministerio que me preocupa mucho. Sí. Y que me preocupa sobre todo porque me parece que no es la manera de abordar el problema de la desigualdad, que pasa por cosas como la que estamos hablando de cómo ordenas la tributación y el gasto público en grande. Y creo que pasa por cómo armas un sistema de educación pública que de verdad funcione. ¿Cómo piensas en el sistema de salud? Tú me estabas hablando de los problemas grandes que yo veo para el gobierno siguiente, pues hablemos un momento de lo que está pasando en salud. Creo que no se soluciona armando un gran ministerio que se llama el Ministerio de la Desigualdad, que no tiene ni siquiera la capacidad de coordinar la actividad de todos los otros actores estatales que tendrían que estar interviniendo para verdad que haya una transformación grande en términos de igualdad. ¿Tú crees que volver al viejo sistema de salud siempre deficitario, porque la gente vive más tiempo, porque las enfermedades crónicas terminan aquejando más a la gente, porque la UPC nunca es suficiente para cubrir todo lo que se necesita, allá puede volver el país? Yo no creo que esa sea la aspiración. Yo no creo que, digamos, yo creo que el sistema como venía era un sistema con problemas, ¿sí? Que estaban cantados. Incluso cuando decimos había una cobertura altísima, pues había una cobertura altísima en el papel, pero es cierto que el servicio de salud en las zonas remotas es una cosa muy diferente que en las ciudades y en los centros urbanos. Entonces había problemas reales que solucionar. Lo que yo siento es que esos problemas reales no se abordaron, como que había un diagnóstico posiblemente en términos del objetivo
que uno puede compartir, pero la mecánica para hacerlo, pues lo que ha terminado haciendo es rompiendo lo que medio funcionaba. Entonces yo creo que hay un problema de financiamiento gigantesco. Creo que pasa por una conversación difícil de qué te debería cubrir un aseguramiento y qué no, si es que el paquete de aseguramiento te tendría que cubrir absolutamente todo, o si te armas un esquemita en el que a algunas personas les ayudes con un poquito más que a otras, trazando como unos subsidios dirigidos cuando hay unas familias más pobres, como que tengas una cobertura, digamos, de paquete que sea distinta a lo largo de la distribución de ingresos. Estoy hablando un poco en borrador acá, pero lo que quiero decir es que pensar en una OPC que cubra un seguro de salud que sea absolutamente garantista y que te cubra contra absolutamente todo, pues eso no lo tiene ningún país del mundo y es muy difícil de financiar. O sea, tendríamos que poner de verdad la economía a crecer para que estas cosas puedan pasar. Por el otro lado, sanear las finanzas de un sistema de salud que opera con infinitas deudas, por ejemplo, entre el gobierno nacional y los departamentos, pues es lo primero que yo te diría que hay que hacer. Entonces creo que sí queda un sistema que con el ánimo de arreglarlo se desbarajustó más, y que la solución tal vez no es volver exacto a lo que teníamos, porque lo que teníamos no es perfecto. Y es cierto que hubo unos escándalos de corrupción que hacen que, desgraciadamente, eso como que riegas la tinta y se riega por todas partes, ¿no? No quiere decir que en todas partes hubiera corrupción, pero pues sí hubo unas EPS mal manejadas y cosas donde ha habido abusos por parte de los operadores que han ensuciado un poco la reputación del sistema. Creo que es un reto gigante volver a armarlo. Creo que estamos empezando a ver en todas partes gente que se está quejando de que no tiene el servicio, de que no le llegan los medicamentos. Como que esto que pasó durante ese gobierno no mejoró nada, digamos. Sí, entonces digamos que el primer gran reto para el próximo gobierno es el fiscal, el segundo, no en necesariamente orden de prioridad, pero un segundo es reorganizar este sector salud, y el tercero. Yo creo que estamos hablando, otra vez, unos retos de coyuntura y otros más estructurales. Entonces, ahí el tercero que yo te diría es el tema del sector energético, ¿no? El sector energético está apretado y se dejaron de hacer unas inversiones, se dejaron de tomar unas decisiones que pueden poner en riesgo la disponibilidad de energía para que el país siga funcionando. Entonces yo creo que ese es un reto también gigantesco de pensar uno cómo reordena la casa para aprovechar lo que tenemos y para pues no ir sino ir a parar totalmente la economía si se te apaga el sector energético. Creo que ese es el tercero. Ahora, para mí el crecimiento económico, que es tan fundamental para todas las cosas inmediatas, pues es un reto estructural de más largo plazo que no viene de ahorita y que tiene que ver con repensar, por ejemplo, el sistema de educación y ver cómo reordenas el mundo para que haya una actividad productiva que pueda surgir y despegar. Marcela, en los últimos tiempos Colombia ha estado un poquito ausente de conversaciones con los organismos multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, y cuando uno ve la evolución de la situación fiscal, inmediatamente piensa que algún tipo de ayuda técnica, incluso ayuda financiera, algún tipo de luz hacia adelante para estabilizar finanzas públicas sería deseable. ¿Cómo ves tú ese posible rol de las multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario, en lograr que Colombia reencauce sus finanzas públicas? Yo creo que podrían jugar un rol muy importante porque la capacidad de solucionar el tema fiscal por la vía del ingreso y del gasto, como veníamos hablando, es muy limitada. Y hay un mundo que tiene que ver con y cómo son los pagos de deuda y cómo son las presiones, digamos, de caja que tenemos por cuenta de la deuda y los intereses. Entonces, pensar de una manera o repensar de una manera inteligente el endeudamiento de Colombia con ayuda de un organismo experto, pues yo creo que yo lo veo como parte de la solución. Digamos, si yo fuera la próxima ministra de Hacienda, yo te diría que yo estaría llamando a una misión del Fondo Monetario sin miedo, para poniendo el problema, digamos, ellos lo tienen tal vez más claro que nosotros sobre la mesa, que haya un camino de solución que nos permita sobreaguar mientras logramos hacer unos cambios que son más de mediano plazo y más demorados. Y sabiendo vender políticamente la idea de que llegó una misión del Fondo Monetario, porque eso suele ser explosivo en Colombia. Que es un reto, pero también esas entidades y el fondo en particular ha cambiado, ¿no? Yo pienso que en otra época venían los créditos llenos de condicionalidades y yo creo que el fondo ha logrado acompañar procesos de reforma interesantes, por ejemplo, en Jamaica, e incluso
ha sido como el colchón de flote en Argentina y en Ecuador en muchos momentos. Entonces yo creo que pues hay que entender de dónde viene de verdad una entidad de esta, cuál es, y dónde un gobierno también puede poner sus límites de hasta dónde juega. Pero yo creo que como de nuevo estamos todos interconectados, pues si estás pensando, digamos, en lo que le hace a un país o a una región que otro país se desbarajuste, pues hay unos incentivos alineados para tratar de ayudar a Colombia a que no se rompa, porque se puede traer otros rompimientos con eso. Claro. Hablemos de Venezuela. Para mucha gente lo prioritario en Venezuela es lograr un cambio democrático y ojalá como colombiano también todos pensamos que se debería lograr. Pero quizás en primera instancia, leyendo las señales del gobierno de Donald Trump, se logren cambios económicos antes que políticos. Quizás. Colombia, ¿qué rol puede jugar allí? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Qué desafíos ante una reactivación económica en Venezuela? Pues Venezuela fue históricamente un socio comercial muy importante de Colombia, y lo que ocurre en Venezuela va a afectar la economía colombiana, no solo en términos de las oportunidades de comercio, sino también por un tema gigantesco que es el de la población migrante y de la población que retornaría a Venezuela. Yo te diría que yo personalmente creo que el retorno de la democracia y el retorno de los derechos de las personas precede cualquier cambio económico de fondo. A mí me parece muy difícil que uno diga que van a llegar unos inversionistas y van a arreglar todo mientras tú no tengas una claridad de que hay derechos de propiedad, de que hay como un orden, digamos, que permita que funcione la actividad económica. Entonces me parece muy difícil que llegue plata a Venezuela y que haya una magia. Yo creo que el otro es prioritario, pero sí creo que, digamos, si estamos viendo a Venezuela con el cariño de una nación hermana y de un socio importante para Colombia, Colombia tendría que estar liderando un movimiento en América Latina para que América Latina esté presente en esa conversación sobre cómo transita Venezuela, y que esa conversación no se limite solamente a lo que proponga o mueva el gobierno de los Estados Unidos. Ante esta situación fiscal tan apremiante, los precandidatos casi que todos, casi que sin excepción, cuando se les pregunta por cómo sería su reforma tributaria si fueran presidentes, dicen que no se necesita reforma tributaria, que aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos para que se reactive la economía y que ahí vamos. ¿Es posible que el próximo gobierno no haga una reforma tributaria? Yo creo que no es posible, y yo creo que es un mensaje de campaña. Pero creo que incluso para bajar impuestos hay que hacer una reforma tributaria si se quisiera bajar. Yo creo que mucho de lo que habría que hacer tiene que ver con reordenar un poco la casa. Creo que hay un tema que es la carga tributaria, hay un tema grande que es la complejidad de la tributación, que también es un enredo para la actividad productiva. Yo creo que las señales de largo plazo, cuando son claras, son señales que permiten tomar decisiones de inversión. Y creo que nuestro sistema tributario es complejo y lleno de complejidades. Nada más por eso tendrían que meterse allí. Y creo pues hay un reto de generación de ingresos que también tiene que buscar espacios para generarlos. Entonces creo que no es realista pensar en que no se haga una reforma tributaria. Lo que yo sí esperaría de cualquier gobierno que siga es que esté pensando en no hacer parches, sino que esté tratando de trazar un camino de lo que sería el mundo ideal si uno pudiera hacer una reforma estructural y que pudiera empezar a pintar ese camino y dar pasos en esa dirección. Porque creo que parte de lo que le pasa a la regulación nuestra, y creo que no es exclusivo de Colombia, pero es que tenemos una cantidad de regulaciones hecha parches, ¿no? Para solucionar problemitas inmediatos y de cosas que luego se te quedan. Hablemos del 4 por mil, por ejemplo, que es una cosa, pues, es un impuesto pues que es de fácil recaudo, es de fácil recaudo, pero es un impuesto indeseable. Y es un impuesto que no hemos logrado quitar simplemente porque no hemos logrado sustituir esos ingresos. Entonces yo creo que hay una parte de repensar la tributación que tiene que ver con pensar qué es lo que deberíamos estar tasando, cómo cobrar impuestos mejor, y si cobramos impuestos mejor, de pronto podemos hacer un recaudo más grande y disparar el recaudo a través de facilitar que haya unos ingresos más grandes en el sector productivo y en manos de las personas y las familias. Está el otro problema, Marcela, que es el de la seguridad y su relación con la economía. Un par de reflexiones sobre si esta economía es viable o no es viable sin un incremento de la seguridad y cómo lograrlo.
Mira, yo creo que no, y una de las cosas en que yo he venido trabajando en los últimos años con obsesión es como juntar las conversaciones, porque a veces hablamos de crecimiento económico por acá, de reducción de la pobreza y desigualdad por acá, y por allá una gente especialista en crimen y violencia. Y yo creo que eso todo está interconectado. Entonces, cuando pensamos en crecimiento económico, de nuevo, tú tienes como, yo diría como varios frentes por los cuales el tema de seguridad es muy complejo. Por un lado, porque desvía recursos públicos a cosas que no son objetivo claro de desarrollo, porque tienes que estar haciendo un gasto militar alto, porque tienes que estar gastando incluso a nivel de las empresas, en cosas de seguridad, en ineficiencias que tienen que ver con estar lidiando con un problema de seguridad. Creo que a la inversión privada pues la matas porque la amenaza o el riesgo de que tú no puedas recuperar una inversión por motivos de seguridad pues tranca la inversión o la hace ocurrir distinto, ¿no? Inversiones que iban a pasar no pasan o pasan de una manera distinta en sectores distintos y yo creo que eso le hace mucho daño a la economía. Entonces creo que eso está relacionado. Y por el lado de pobreza y desigualdad, pues cuando hay tanta violencia y ocurre en un contexto preexistente de desigualdad, profundiza la desigualdad porque desgraciadamente las víctimas de la violencia están sobrerepresentadas entre la gente más pobre. Y tienes un círculo vicioso, por ejemplo, la posibilidad de acumular capital humano cuando tú has estado expuesto a violencia y a situaciones de trauma, se compromete. Y eso afecta a la persona y digamos, a nivel individual en su capacidad de generación de eso, de reinsertarse bien en el mercado laboral, pero te afecta también lo que esa persona es capaz de contribuir con su productividad al movimiento de la economía, porque todos estamos interconectados. Entonces me parece que ese es un tema gigantesco y prioritario. Y algunos especialistas dicen que para lograr unos niveles de seguridad mínimamente razonables se requerirían 25, 30, 35 billones de pesos en medio de esta situación. Un economista que ve todas las dimensiones de un problema, pros y contras y efectos secundarios de cada una de las políticas, ¿cómo resuelve ese dilema de necesitar plata para seguridad pero no tenerla? No, quisiera mirar con cuidado esos costos están asociados a qué están. Digamos, no estoy lista para contestarte en términos hace parte de la necesidad de plata general para hacer cosas, ¿no? Pero creo que aquí lo que es muy importante pensar es que esto no es solamente un tema de una solución de fuerza, aunque tener una política de seguridad que funcione bien es necesario, y yo te diría en tres pilares: un sistema carcelario que funcione, hablemos 2 minutos de las cárceles, un sistema de justicia que funcione, un sistema de policía que funcione. Mucho de eso va a requerir recursos, pero mucho de eso también va a requerir entender qué tuercas mover, que lo que tenemos que hacer es unas cárceles a la Bukele y que con eso solucionamos. Cuando sabemos que lo que está pasando dentro de las cárceles es que se volvieron fábricas de capital criminal donde no estamos resocializando a nadie. Entonces creo que hay que invertir en cárceles, pero cómo lo hacemos se vuelve tan importante que cuánto invertimos para que de verdad no nos volvamos unos multiplicadores de problemas. Si empaquetamos, incluso si pensamos que lo de Bukele sería un modelo, yo todo el tiempo me pregunto, más allá de la violentación a un sistema de separación de poderes que ha significado digamos, lo que eso significa como rompimiento de la estructura de democracia, si tenemos a estos señores metidos en esta cárcel, cuando los dejemos salir, ¿qué? ¿O no los vamos a dejar salir nunca? Me parece que no están construyendo absolutamente nada como sociedad y creo que tenemos que pensar por ahí. Sabemos que las bandas están operando y en toda la región, desde muchas de las cárceles importantes, y luego el sistema judicial tiene como, es una conversación gigantesca de todo lo que tendrías que arreglar, pero hay unas tuercas especiales que tendrías que mover que tienen que ver con cómo se hace investigación criminal y cómo creas unas unidades especializadas y coordinadas para desmantelar este tipo de organizaciones que tienen una lógica tan complicada que son como empresas, ¿no? Y cómo armas un sistema donde no se esté judicializando siempre al que agarras en el parque de microtráfico, que lo reemplazan en 2 minutos, sin desmantelar una cosa más complicada. Entonces necesitas hacer inteligencia, digamos, invertir. Entonces yo te diría, son unas inversiones muy concretas y que creo que la discusión de el cómo y en dónde es tan importante, o casi más que cuánta plata tenemos que meter. Yo todavía quisiera entender esa plata, como te digo, de dónde sale, qué estamos pensando que hay que comprar
equipos para la policía posible, sí, pero creo que dentro de la misma policía hay cosas más importantes que solamente equipos. Y esperemos que el próximo gobierno tenga la calma y la serenidad y la sapiencia para saber que el cuánto y el cómo son igualmente importantes. Muchas gracias, Marcela, por haber estado en Entrevista Reina. Mucha suerte en esta etapa como directora de Desarrollo en este momento tan interesante y tan complejo del país. Muchas gracias, Mauricio. Estoy feliz de tener esta primera conversación contigo. Espero que sea la primera de muchos y espero que con tu ayuda y la de todo el equipo de Desarrollo de verdad podamos aportarle al país digamos, desde lo técnico a la discusión de política para tener una sociedad más próspera.